ya tenéis todo el material en la web, ¿vale? Vienen los vectores y las rectas y los problemas geométricos asociados con ellos. Entonces vamos a hablar un poco de qué son los vectores y al daros un elemento nuevo os enseño cómo operar con él. ¿Os acordáis cuando dábamos, por ejemplo, los logaritmos? Os dije, esto es un logaritmo, vamos a sumar logaritmo, vamos a multiplicar, etcétera. Pues en general, en la vida de los matemáticos, siempre que se os da un bicho nuevo, se os enseña a operar con él. ¿Sí? Los vectores son súper importantes porque representan fuerzas, por ejemplo, y se utilizan en matemáticas para muchas cosas, pero se utilizan en todas las ramas de la ciencia muchísimo más que en matemáticas. Entonces, es un tema corto y no voy a poner secciones. Va a ser todo definición, etcétera, porque es un tema muy cortito. Vamos a hablar de una definición básica de vector, y para ello tenéis que pensar que vuestro mundo es plano, porque vamos a ver vectores solamente con dos coordenadas en un folio. Es como si ellos no tuvieran otra dimensión de altura, sino que simplemente vivieran como en una hoja de papel infinita. Entonces, tenéis que imaginar que en esa hoja de papel infinita hay puntos. Un plano se compone por infinitos puntos. Entonces, cuando nos dan un vector, lo que nos dan son dos puntos del plano. Y esos dos puntos del plano se unen con un segmento, pero con un segmento orientado. ¿Qué significa un segmento orientado? Significa que tú sabes dónde empiezas y tú sabes dónde terminas. Y también significa que si empiezas al revés, es el camino opuesto al que empezaste. Es decir, ¿cómo escribo todo esto? Lo escribo de la siguiente manera. Dados A y B puntos, que los puntos en matemáticas es como los vértices, siempre se ponen con mayúsculas. La A y B puntos, el vector que empieza en A y termina en B es el segmento orientado que les une. Yo empiezo en A, que está ahí, por ejemplo, y termino en B, que está aquí. Y para decir que termino en B, pongo una flecha de esta manera. Empiezo y termino. París os va a decir qué significa para él un vector. Él no va a utilizar vectores como nosotros, que los utilizamos simplemente como elementos matemáticos que hay que operar. Él os va a decir el significado que hay para él, pues será la fuerza gravitacional o yo qué sé, el peso, etcétera, ¿no? Lo que os quería decir con el sentido contrario es que si tú empiezas en B y terminas en A pesar de tener el mismo segmento, no es el mismo segmento orientado, sino el contrario, ¿no? Y se representaría así, para allá, y aquí se pondría el punto, ¿no? Bueno. ¿Qué podemos decir más como definición? Que al empiece del vector, al punto empiece del vector, se le llama extremo.
no, origen, perdón. ¡Ay, Dios! Al punto empiece del vector se le llama origen. Al punto donde termina el vector se le llama extremo. De hecho, a A y B no solamente se le llama vector, sino que se le llama vector fijo. Es fijo porque tú sabes quién es A y quién es B. Bueno, pues resulta que en matemáticas se consideran vectores que tienen exactamente la misma longitud que A y B, que el vector A y B, y además tienen el mismo sentido. Y todos esos que son tan similares a él, que se encuentran simplemente por traslaciones, mirad, este es A y este es B. Pero resulta que tú puedes ir a otro punto, ¿verdad? Y este ya no es A y ese ya no es B. Ese será otros dos puntos, ¿no? Pero fijaros, es muy similar a B. De hecho, en matemáticas estos vectores se consideran iguales. Iguales y se llaman equipolentes, no iguales, equipolentes. ¿Vale? Fijaros, si ponéis aquí otros, yo qué sé, pues les llamas a este E y F, todos estos vectores tienen lo que se dice la misma dirección, van orientados hacia el mismo lugar, ¿no? Tienen la misma longitud de segmento, y si yo les trasladara sobre A y B, no habría una distinción, pues estos vectores se llaman equipolentes, ¿vale? Entonces, para definir la equipolencia, vamos a hablar de lo que es el módulo y vamos a hablar de lo que es la dirección. El módulo de A y B es la longitud del segmento que les une, ¿no? Si tuviéramos una regla, lo mediríamos. Yo os voy a enseñar con coordenadas cómo calcular estas cosas, ¿sí? Ahora solamente es un poco abstracto, ¿no? La dirección es la recta que pasa por esos dos puntos. Es la dirección. Es la recta, la única recta que une A y B. Es como la carretera que une A y B, ¿no? Si tú tienes aquí A y tienes aquí B, la recta seguiría, ¿verdad? Este es A y este es B. Y A y B están sobre esa recta, pero la recta sigue para todos los lados. Esa es la carretera donde se encuentran A y B. Y el sentido
definir el sentido es un poco difícil, pero digamos que el sentido queda determinado por el empiece y por el final. Bueno, pues a veces el módulo se expresa con 2 líneas a los lados, que es como un valor absoluto en R2, por así decirlo. Y ya llegamos a la definición de equipolencia, que la he motivado antes. Dos vectores son equipolentes si tienen el mismo módulo dirección y sentido. Dado un vector, hay infinitos vectores equipolentes a él, ¿no? Entonces, al conjunto de todos los vectores equipolentes a él, se les llama vector libre. Se llama libre porque tienes todos los puntos del plano donde puede encontrarse uno de esos vectores equipolentes. ¿Entendido? Al conjunto de todos los vectores equipolentes se le denomina vector libre. En general, cuando nos dan un vector libre, cuando nos dicen, ojo, que este no es 1, son infinitos, nos ponen una letra minúscula para representar al vector, que suele ser V, W o algo así. O U. ¿Vale? Entonces, un vector libre se suele representar con letras minúsculas. U, V, W son los favoritos, aunque también podéis ver A y B en las hojas de ejercicios, ¿sí? En general te dan un representante que va a ser el más fácil de todos de colocar, por así decirlo. Pero para ello necesitamos motivar la idea de coordenadas, ¿vale? Entonces, si os imagináis que somos seres que viven en un sitio donde no hay nada, y eres una partícula que vive aquí, y vas aquí, y resulta que aquí tienes tu casa, y estás en la inmensidad del infinito, ¿cómo vuelves para allá? ¿Cómo vuelves? Con una recta, sí, pero estás en la inmensidad del infinito, tú has caminado mucho, a lo mejor no has llegado con una recta, a lo mejor
Ha sido así. Dejando migas de pan. ¿Y dónde encuentras la panadería? Total, que es difícil, ¿no? Gotas de sangre, que eso siempre hay. Entonces, ¿sabéis lo que se le ocurre al hombrecillo? Al hombrecillo se le ocurre: pues yo voy a tirar una recta para arriba, donde estoy yo, ¿no? A este sitio, a mi casa, le voy a llamar origen. Y voy a tirar otra recta perpendicular. Y voy a hacer con mi brazo una longitud que va a ser el 1. Este es mi brazo. Al ir a la izquierda le voy a poner números negativos. Al ir a la derecha le voy a poner números positivos. Si voy abajo, negativos. Pero que si voy arriba, pues posi. Y yo creo que he arreglado el problema, porque si yo quiero ir aquí, ya sé que tengo que contar, pues a lo mejor, vamos a ver, ¿cuántas unidades de mi brazo tengo que contar hacia la derecha? ¿Cuántas unidades de mi brazo tengo que contar hacia la izquierda? ¿Cuántas hacia abajo y cuántas hacia arriba para ir ahí? Pues veamos. Aquí sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. O sea, que a la derecha voy 14, ¿no? Y para abajo iría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues ya sé que para ir ahí a la panadería a comprar las migas de pan, para usarlas para otro día, tengo que ir 14 pasos a la derecha y 9 para abajo. Y ya he quitado el problema porque voy contando con mi brazo, que lo llevo conmigo siempre, gracias a Dios. Imaginaros que no fuera así. Total, el problema de localización ya quedaría súper resuelto, ¿no? Y también el problema de quién cojo como representante en un vector. Porque claro, lo mejor del mundo es tu casa. Entonces, ¿por qué es lo mejor del mundo tu casa? Pues porque se siente así. ¿Qué vectores vamos a coger de representantes? Los que empiezan en el origen, ¿no? Como representante de cualquier vector voy a coger el vector que empieza en el origen y termina en un punto. Me quita muchos problemas, porque ya no tengo 2 puntos así, 2 puntos, tengo uno donde mirar. A este vector se le llama vector de posición. ¿Por qué se le llama vector de posición? Porque, si os dais cuenta, si tú estás aquí, siempre vas a poder hacer el vector que te posiciona. Es más, este vector es tan chuli que te identifica puntos con vectores. Tú tienes un punto y le identificas. Y es más, el haber hecho este sistema de encontrar cosas estilo GPS nos hace poder asignar a cada vector unas coordenadas. Y os voy a definir, porque lo defino yo, lo que son las coordenadas de un vector. Entonces, dado un vector cualquiera, ya con coordenadas, porque ya sabemos dónde estamos, que empiece en A y que empiece en B, ¿sí? Se va a definir cada punto con 2 coordenadas, ¿no? Las veces que voy a la derecha o a la izquierda y las veces que voy arriba y abajo, ¿sí? Entonces, por definición, el vector que une A y B es las coordenadas del segundo menos las coordenadas del primero. ¿Qué significa? Que operas aquí
con las primeras. Pero es B1 menos A1, ¿no? Sí, que me he equivocado. Y B2 menos A2, ¿no? Operas el primero con las primeras y los segundos independiente, lo segundo con lo segundo. Y esto es, por definición, las coordenadas del vector AB. Y estas coordenadas van a coincidir con las coordenadas del vector que está en el punto B1 menos A1, B2 menos A2. Es decir, si aquí tienes un vector paralelo de la misma longitud, que va a ser el representante, ¿no? Las coordenadas de este punto de aquí van a ser B1 menos A1, B2 menos A2. ¿Por qué? Pues porque solo hay que restarle el 0. Y restar 0 es 0. No entiendo. ¿Quién ha dicho que no entiendo? ¿El que no entiendes? Te lo voy a hacer con números. Imagínate que tienes el punto A, que es el 2, 3, y que el punto B es el 4, 5, ¿vale? Entonces tú coges el sistema de coordenadas y pones, madre mía, cómo estoy hablando hoy, del 2, 3, ¿no? Que está aquí. Y luego coges el 4, 5, que está ahí, ¿no? Pues mira, este es el vector. Pum. ¿Verdad? Vale. Entonces, las coordenadas que se dice que son de AB son el 4 menos 2, ¿no? Y 5 menos 3, que es AB, ¿no? 2. ¿Y por qué se restan? Por definición. Siempre. Sí. Pues fijaros, lo que estoy diciendo es que si tú copias este vector, Y se resta el final menos el principio, ¿no? O sea, estaría bien menos A. sí, si coges ese vector y lo pones aquí, mira, Sí, sí. Llega a los dos. has cogido el equivalente representante que tiene como coordenadas ¿qué? Que es la resta, es lo que he puesto arriba, pero con que no lo veis bien, ¿vale? ¿Ves? Es que no hay nada mejor que hacer un ejemplo. Porque lo que estamos intentando hacer es simplificar. Entonces, ¿qué queremos siempre? Mandarlo al origen. Y esto que habéis hecho aquí es mandarlo al origen. ¿Vale? Entonces, lo primero es un vector fijo y lo segundo es un libre. Cuando te dicen el vector que une el 2, 3 con el 4, 5 es fijo. Cuando calculas AB, que es el 2, 2, ya lo estás representando como con un representante en el origen. Ni el 2, 2 ni el 2, 3 son un vector libre. Para dibujar un vector libre tendrías que coger ese y dibujarlo por todas partes. ¿No? ¿Pongo más?
¿Entendido? Claro, ¿y sabéis lo que pasa? Esto es maravilloso. Lo que acabamos de hacer, de no tirar migas de pan, pero ponerme yo en el origen, decir esta es mi casa y aquí está mi brazo, es lo mejor que podéis hacer en matemáticas. Porque ahora vamos a poder sumar y restar y hacer multiplicaciones y hacer un montón de cosas. ¿Cómo? Coordenada a coordenada. Y cuando tengáis un sistema con 3 dimensiones, pues lo único que vais a hacer es tener 3 coordenadas. Una que vaya a la izquierda, otra a la derecha, una que vaya abajo, otra que vaya arriba y luego una que te dé la profundidad. ¿Entendido? Y lo único que haces es poner tu casa y coger un brazo. Esta idea maravillosa se le ocurrió al filósofo Descartes, que creía que podíamos vivir en un sueño, porque cuando estás soñando tú te crees que es real, entonces ¿qué es la realidad y qué es el sueño? Era un tío muy listo. No sé, yo creo que no consideró la esquizofrenia, pero bueno, total. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es aprender a sumar. ¿Vale? Definición. Dado su igual a U1, U2 y V igual a V1, V2, y ya estoy diciendo, nenes, que son en el origen. Porque ya cuando sepa sumar esos, pues ya los puedo poner en cualquier punto que me dé la gana por traslaciones, ¿no? Dado su y V, y estos sí que son libres, estos son la suma de U y V es, a ver, ¿qué se os ocurre hacer? Pues sumar los unos y los dos. Sumar los que tienen un 1 y sumar los que tienen un V, ¿no? ¿Y cómo? Pues coordenada a coordenada, eso es así. U1 más V1, U2 más V2. ¿Y la resta? Lo mismo pero restando. Claro. La resta se define de forma similar. U menos V, que es igual a 1 menos V1, U2 menos V2. Y esto matemáticamente está muy bien porque es muy fácil de hacer, pero tiene una interpretación geométrica, ¿vale? Interpretación geométrica de la suma. ¿Vale? Pues si yo estoy aquí en A y B, y tengo otro vector, por ejemplo, C y D, ¿cómo sumo eso? Porque con coordenadas lo que tú estás haciendo es que vayan al origen, ¿no? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es no coger C y D, sino un equivalente que empiece en A. Es decir, tú coges A y coges este y le pones en A.
Eso lo puedes hacer porque son los mismos, entre comillas, ¿no? Ahora que ya tienen el mismo origen, para sumarlos, lo que se hace es lo siguiente. Se coge el AD y se pone a continuación del B. Es decir, cuando tú sumas, primero eres un hombrecillo que va de A a B, y luego terminas en B y sigues hasta que llegas a S, ¿no? ¿Vale? Se define la suma como la diagonal que une A y D, porque tú no quieres hacer tanto trabajo, tú vas por la línea más corta. ¿Y B y C se queda con B y C o solamente con B? En el punto A. Realmente estos ya no son los puntos que considerábamos al principio, son otros. El único que tienes es A y B. ¿Vale? ¿Habéis visto la suma? Esto sería AB más CD. Y ya os digo que te da igual quién son los puntos finales, porque lo que vas a hacer es trasladar todo al origen. Cuando tú calculas eso con coordenadas, lo trasladas al origen y ya te da igual quiénes son los puntos. Entonces, fijaros lo que hemos formado aquí. Hemos formado un paralelogramo. Este de aquí es exactamente igual que AB. ¿Lo veis? Lo voy a poner con rojo. Este de aquí es exactamente igual que este de aquí. ¿Sí? Y este de aquí, verde. Este de aquí, ¡qué mal! Es exactamente igual que este de aquí. Y tenemos un paralelogramo. ¿Y cómo se define la suma? Como la diagonal de ese paralelogramo. Y esa es la interpretación geométrica, que se pierde completamente cuando estás haciendo las coordenadas. Entonces, cuando hagáis las coordenadas, si lo hacéis así, vais a obtener el mismo vector, si lo hicierais geométricamente. Entonces, a esto se le llama la regla del paralelogramo. Y en física la vais a utilizar en alguna ocasión, ¿vale? Entonces, acordaros que se puede llegar de dos maneras. Una de las maneras es la siguiente. Tú pones A, pones B, a continuación pones CD y lo único que haces es unir así los extremos. O bien haces el paralelogramo con vectores equivalentes, chun, 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 y coges la diagonal del paralelogramo. ¿Vale? Eso para la suma. Y esto os cuesta mucho llevarlo a los problemas geométricos. Pero bueno, ya veremos algún problema geométrico cuando tengamos un poco más de información. Ahora, voy a hacer la definición de vector opuesto. El vector opuesto a AB tiene como origen B, como extremo A, la misma dirección
que AB, el mismo módulo, fijaros que diciendo que tiene como origen B y extremo A, estoy diciendo que tiene sentido contrario. Entonces, si este es A y este es B, ¿no? El opuesto se va a denotar como menos AB y va a ser este. Pues la interpretación geométrica de la suma la conocemos y la vamos a utilizar para la interpretación geométrica de la resta. A ver, las situaciones que vais a tener en física son lo que se llama la descomposición de fuerzas. Os comento. Cuando tú estás, por ejemplo, en un plano inclinado, ¿vale? Y tienes aquí pues una caja, ¿no? Esta caja se va a desplazar paralelamente ahí, ¿verdad? Luego vas a tener un peso que va siempre para abajo. Y entonces se crea un sistema coordenado donde tienes esta de aquí y una perpendicular. ¿Vale? Entonces esta la proyectas ahí y esta la proyectas ahí. Y este te queda como el vector suma, ¿veis? De este trocito y de este trocito. Y eso es donde lo vais a utilizar, por ejemplo, en la descomposición que se llama de fuerzas. En hacer que ese peso que va para abajo se descomponga en ese sistema coordenado que tú has hecho. ¿Vale? Eso es un ejemplo donde la vais a utilizar. Y en la otra donde la vais a utilizar son las fuerzas gravitacionales, que ya lo veréis. Bueno, la interpretación geométrica de la resta se deduce porque restar va a ser sumar el opuesto. Una resta de dos vectores es una suma con un opuesto. Es decir, AB más CD sabemos lo que es, pero A menos B lo decimos por definición que es AB más menos el opuesto al vector CD. Y de ahí vamos a ver geométricamente a quién nos referimos. ¿Vale? Los dos puntos que son. Por definición. Dos puntos iguales por definición. Entonces, yo cojo a B. Ya me permitís poner a CD en el punto A, ¿vale? Como que le he trasladado ya y todo y ya me viene ahí. Le voy a hacer así porque es más fácil de dibujar. Entonces, si yo quiero sumar AD con menos AD, ¿qué tengo que hacer? Poner el opuesto de AD, ¿no?
Pues cojo y la hago en rosa y pongo ¿cuántos cuadraditos necesito? 4. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y le tiro para el otro lado. ¿Sí? Y ahora voy a hacer la regla del paralelogramo como si este no existiera. ¿Vale? Luego lo vuelvo a poner. ¿Me lo permitís que lo borre para que lo veáis bien? Venga. Pues tengo que tirar un vector paralelo a este justo aquí. A ver, o ahí, bueno, lo voy a hacer así. ¿Qué? O sea, la recta de la derecha uniendo con el B, que es igual que cuando hacen el paralelo. Sí, a ver, entonces aquí, que haga este aquí, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y ahora tengo que unir esos dos vectores. ¿Qué? A ver, si tenéis estos aquí, la regla del paralelogramo tira este aquí, ¿no? Lo une directamente. Y lo une. Pues aquí hago lo mismo. Ahora, vamos a volverle a poner aquí. Pero ¿y la otra diagonal no es? Es esa. Claro, es esa, en este caso. Pero ahora veamos quién es en este. ¿Os dais cuenta que es este vector de aquí? No. ¿Es paralelo? Es decir, la suma el naranja sería eso, sí. Ahora, la suma, acordaros que es S. Vale, pero es que aquí también empieza. Pero la resta es el naranja. Pero está es este. Este sería, el naranja sería AB menos CD y el negro sería AB más CD. ¿Vale? ¿Me apagáis el proyector? Mañana seguimos.